17 de mayo se conmemora el Día Mundial contra la Transfobia y Homofobia. América Latina es la región del mundo en donde se registran más crímenes contra transexuales. Entre 2008 y 2014 hubo 1.731 casos de ataques reportados. Durante mucho tiempo, el que la transexualidad fuera considerada una anormalidad psiquiátrica sirvió de justificación para el estigma y discriminación. Sin embargo, desde el 2015 dejó de considerarse una enfermedad mental dentro del Manual de Diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría. La Organización Mundial de la Salud aún sigue considerándola una dolencia. Sin embargo, el Parlamento Europeo ha pedido a este organismo suprimirla de la lista de trastornos mentales. Las personas cisgénero, es decir, aquellas personas como cualquiera, tú como yo, que tenemos congruencia de género, tenemos congruencia de estos 4 sexos. Yo soy hombre biológico, masculino, me tratan como hombre y mi cédula dice masculino. Congruencia, no hay problema. En las personas trans, lo que hay es una incongruencia. Los 3 sexos, el biológico, el social y el legal, dicen que soy hombre, por ejemplo, pero yo tengo una autopercepción femenina. Ahí está la incongruencia. Hay muchas teorías alrededor de unas causas biológicas, genéticas, endocrinológicas, relacionales. Más allá de la causa que ocasione esto, los consensos a los que sí han llegado es al entender que no es una patología. Mi nombre es Debbie Andreina y soy una mujer trans, y considero que tanto el ámbito académico como el ámbito laboral y social todavía sigue siendo agreste y un poco hostil para las personas trans. Desde el mismo currículo en las universidades, donde no se puede dar un trato a las personas trans, donde no hay una interrelación directa, ya que los artículos siguen siendo las y los, poniendo un masculino y un femenino de por medio. Realmente el mantener una estética que nos define con nuestra identidad de género, realmente todavía sigue siendo motivo de miedo, prejuicio para las personas. En el campo laboral también es muy difícil entrar o pedir un empleo, ya que estamos condicionados, ¿no?, bajo el sexo todavía. Realmente vemos personas trans que todavía están interseccionalizadas, ¿no?, por etnias, por clases sociales,
Y eso se convierte en formas más difíciles de todavía adquirir derechos en cuanto a sociedad y políticas públicas. Yo considero que realmente hay que poner otra representatividad de las trans para de alguna u otra forma cambiar ya los patrones socioculturales. En cuanto a la salud, Salud. Eh, Salud realmente es un poco más complicado porque realmente todo está bajo ese prejuicio del sexo, de personas sexogenéricas, ¿no? Realmente tenemos que llevar como eh, una sensibilidad tanto a las personas del sector de prestación de salud, ya que, por ejemplo, un hombre trans siempre tiene que estar sujeto a tener un chequeo ginecológico, por ejemplo, pero ese miedo de que primeramente no va a ser tratado como su identidad ya lo demuestra, es muy difícil. Realmente yo en salud encuentro muchas trabas y muchos tabúes, también desde la problemática del VIH y el SIDA. Eso es para las personas portadoras de esta enfermedad catastrófica, también surge un sesgo para las personas de la diversidad sexual. Aumentándole, ¿no? Aumentándole como miedos y prejuicios. ¿Cómo percibe la inserción en el país de las personas trans en el ámbito social, en el sistema educativo, en lo laboral? Bueno, hay que entender que la condición de esta transición, ¿no? Es decir, de las personas transgénero dentro de la sociedad ecuatoriana aún poseen muchos problemas a nivel social, cultural, político, ideológico, incluso hasta religioso. ¿Sí? Tenemos como algunos casos específicos, capaz unas 2 mujeres transgénero que han logrado como primero que su género se evidencie en su cédula y que su condición de mujeres, ¿no? Mujeres transgénero sea como asimilada al menos, digamos que en este documento, la cédula de ciudadanía. Pero la condición, digamos a nivel cultural, es aún conflictiva, porque nuestra sociedad está caracterizada aún por elementos religiosos, morales, que no permiten que veamos a estas personas como iguales, aún con su diferencia, pero como iguales. Por lo tanto, el nivel de inserción en la academia, en ámbitos laborales, políticos, culturales, desde mi forma de entender esta realidad, se ve aún restringido, porque la sociedad ecuatoriana como que no está todavía, no entiende esta condición de transición de género y de cambio de género, porque todavía se mantiene una mirada biológica, es decir, a partir de entender el sexo desde la parte biológica, y no se entiende o no se logra comprender aún que el género es una construcción cultural. Y como es una construcción cultural, también se puede deconstruir. Es decir, no por nacer con un órgano reproductor femenino o masculino significa que debas hacer tu vida desde ese rol, o que debas asumir ese rol, ese estereotipo y esa identidad que va a marcar toda tu vida. Por lo tanto, la sociedad ecuatoriana pienso que necesita aún entender o comprender muchos de estos espacios de diversidad para que podamos entender al otro no como un diferente, sino como un igual, en su diversidad como un igual. Y eso significaría entonces que sean sujetos de derecho también y que se respete su condición diversa, sexogenérica diversa, y que ese respeto, esa aplicación de derechos, ¿no?, reales, pues se aplica en todas las instancias de la vida, como acceder a una educación libre, gratuita, sin violencia, sin discriminación. Y eso permitiría como un espacio de apertura a nivel de la sociedad. Pero insisto, la sociedad ecuatoriana aún está como muy aletargada en estos procesos de comprender. ¿Por qué? Porque hay una mirada muy moralista y muy religiosa aún. ¿Y qué se podría hacer a nivel social para garantizar el acceso de estas personas trans a todo ya lo mencionado antes? Yo creo que la política pública debe aplicarse. Sí, en la Constitución
hay algunos artículos en los que se habla de la diversidad, en términos de la identidad, y que nos llevaría como a comprender estos espacios de identidad sexogenérica diversas también, ¿no? Y que esta condición no sea un impedimento para poder acceder a trabajo, a estudios o a diversos espacios de la sociedad. Pero yo creo que esa aplicación, es decir, la aplicación real de la política pública aún está limitada por estos elementos que te he mencionado anteriormente. Por la construcción de la sociedad que aún es machista, es patriarcal, es racista, es discriminatoria, es violenta y es eminentemente moralista. Y eso frena, aun cuando tengamos en la Constitución un documento que ampare o que avale, ¿no?, el libre acceso a los diversos espacios, pero aún en la práctica tenemos como una sociedad que está muy enraizada a este pensamiento dogmático, colonial y retrógrado, que es eso lo que imposibilita realmente. Entonces, si tú me preguntas qué se podría hacer, pues generar campañas a todo nivel para concienciar a la ciudadanía de que la condición de las personas transgénero no es una condición de rareza o de anormalidad, sino que es una condición que se construye culturalmente, así como la identidad, ¿no?, la identidad de pertenencia, se construye culturalmente, y que eso no es un impedimento en términos incluso de superioridad o inferioridad, que es un rezago colonial que también está atravesando esta mirada sobre estas otras personas.